Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, hoy día, a 18 minutos de las 9 de la mañana, no está con nosotros Paz Charpentier, la abogada de la Fundación Juntos Más Libres, porque está de viaje. Así que hoy día toda la cancha para que juegue la izquierda aquí en Buena Costumbre con el consejero del Partido de Igualdad, Javier Sandoval. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días. Como siempre, muy Javier, buenos días. Como siempre, muteado, fíjate. Yo le iba a decir, vamos a ver si hoy día no empieza muteado. Javier empezó muteado. ¿Cómo estamos? Empezó muteado. Consejero, Sí. buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, María José. Bueno, un agrado poder compartir con ustedes desmuteadamente ahora. Está todo bien. Hola, Javier. Queremos hablar de problemas locales, ¿Sí? que son, para algunos son problemas, para otros no son problemas. No. Porque parece que al gobernador se le acabó la paciencia y fíjense que va a retirar estas letras que dicen Delegación Presidencial Regional del Biobío, que están en el gobierno regional, en el edificio del gobierno Prat regional. 525. Claro, y bueno, ya están retiradas y finalmente, dice él, se concluye esta historia de gasto innecesario, porque finalmente costó cerca de 9 millones poner las letras y se invirtió ahora un poco más de 1 millón para el retiro de estas 39 letras, y después hay que obviamente reparar la pintura y también el muro para que quede lisito, porque claro, si no igual va a seguir diciendo claro, Delegación Presidencial. ¿Qué te parece esta polémica, que fue una polémica que para el gobernador regional la instaló el propio gobierno del expresidente Sebastián Piñera? Se supone que el gobierno central iba a correr con los gastos del retiro de estas letras, pero finalmente fue con plata del gobierno regional, Javier. Y también preguntarte qué opinas del cargo de delegación presidencial, porque finalmente hace unos poquitos días atrás nomás preguntamos si esto ocurriría en este gobierno o no, pues fue una de las promesas de campaña del presidente de la República. Y la comunidad de Buena Costumbre dijo que no, creía que no. No tenía esperanza. Sí. Bueno, en primer lugar, este fenómeno de tratar de, por todos los medios, posicionar imagen de la delegación presidencial luego de que transmutó, ¿verdad?, del cargo de intendente, fue algo que nunca se entendió, nunca quedó muy claro. Fue a fines del periodo más encima, no fue algo que ocurriera tampoco con mucho tiempo para poder aprovechar esas letras, sabiendo que existía la voluntad después de eliminar el cargo. Entonces fue un gustito, digamos, un cierto capricho que se dio el gobierno saliente de Sebastián Piñera con la intendencia. Patricio Cuna en ese entonces, y que nadie lo comprendió. No vi que hubiera un pronunciamiento muy claro de parte del oficialismo de la época al interior del CORE. No recuerdo que haya habido ningún tipo de manifestación de malestar, de inquietud, de preocupación por ese tipo de gasto, de despilfarro en definitiva. Ahora, esto es una muestra en este minuto sobre quién la saca, porque ahora ya estamos en la salida de las letras, una muestra de la descoordinación que hay también entre el gobernador y la delegada presidencial concretamente. Ahí falta comunicación. Y me parece de todas maneras correcto que debiera ser a cargo de la delegación y no del gobierno regional ese gasto, ¿ah? Pero forma parte, como digo, de esta dinámica de poca comunicación, de poca coordinación que se ve en las iniciativas de inversión que se impulsan desde el gobierno regional, los estímulos a la inversión que vienen del gobierno regional y la forma en que se derivan fondos, flujos de caja hacia corporaciones, hacia entidades privadas, universidades también, y en menor medida a como era antes, flujos hacia los organismos públicos e instituciones del Estado, ¿no? Como que hay un alejamiento de la inversión regional hacia las entidades estatales. Y esta distancia que observas tú entre ambas autoridades, porque lo siguen siendo, la primera autoridad es el gobernador regional, en cuanto es electo democráticamente, ¿verdad?, Rodrigo Díaz, Werner, pero está la delegada presidencial, representante del presidente de la República. Entonces, ¿quién es el responsable, si es que es uno u otro o ambos, de que no exista mayor comunicación entre ambas autoridades?
Bueno, yo creo que sin duda hay una responsabilidad compartida, que en algunos casos la hemos podido señalar. En el caso concreto, por ejemplo, de las iniciativas de transporte, ligadas al transporte e infraestructura. Hubo dificultad aparentemente de coordinarse para una parte de las inversiones que hoy día han dado lugar a un convenio de programación entre el gobierno regional y Ministerio de Transporte, así como también de vivienda, para obras de infraestructura vial. Pero costó. Y ahí tal vez tiene que ver con no generar espacios previos, espacios de coordinación previa para compartir diagnósticos y en virtud de eso considerar el trabajo que viene avanzando ya los organismos del Estado, tales como SECTRA, por ejemplo, en lo que es el Plan Maestro de Conectividad en el área metropolitana. Llegar con una agenda muy unilateral por parte del gobierno regional y no sentarse a coordinar, dialogar y rescatar lo positivo que pueda haber de los planes y programas que sostiene, digamos, el Ministerio de Transporte. Me parece que es parte también de la actitud un poco cerrada que se ve. Ahora mismo se hizo una encuesta, le llamamos encuesta, a pesar de que se le llamó consulta pública, la que hizo la Corporación Desarrollo Biobío en coordinación con el gobierno regional, sin la Seremía de Transporte. Además, un instrumento bastante mal diseñado, que no daba ni siquiera para ser llamado consulta, y sin embargo se hizo sin consideración al Consejo Regional, sin consideración a otros actores y tampoco a la institucionalidad de transporte. Y después de ahí se deriva una agenda de inversión. Entonces, creemos de que hay una responsabilidad importante en el gobierno regional. Ahora, en cuanto a la relación con la delegación presidencial, como bien mencionaba María José, yo creo que la delegación tiene que terminar el cargo. Es importante que se pueda hacer un repliegue bien organizado, con una agenda y con un programa en implementación y con una mayor coordinación ya generada entre los servicios y el gobierno regional, porque si no esto va a ser muy forzado y me parece que va a haber dificultades si no se genera primero este proceso de diálogo, de mucha mayor coordinación entre las distintas carteras y el gobierno regional, y ahí tiene un rol que jugar la delegación presidencial, digamos. Sí. Y bueno, y uno de los criterios que tiene que ver a propósito de este mismo asunto de las letras es el despilfarro que hay que tratar de frenar en el gobierno regional, como parte también de ponerse en línea con nuevas atribuciones y competencias como para estar coordinando a todos los ministerios. Estamos en una temporada de bastante despilfarro en el gobierno regional, por lo demás, sobre la cual también, si fuera posible, me gustaría hacer un alcance. Sí, por favor. Mira, ahora mismo, aparte de cierto financiamiento a estas entidades privadas como las corporaciones y algunos eventos, digamos, cuestionados, como, qué sé yo, el mismo rally, versus la prioridad que debieran tener inversiones, por ejemplo, como la que reclaman las islas, Isla Mocha y la Santa María, en términos de conectividad, versus la demanda que existe en salud, que recién se está empezando a tomar, con muy poca participación y con muy poco diálogo, a mi modo de ver, insuficientemente. Vemos que hay otras iniciativas como los viajes al extranjero, viajes internacionales que se están desarrollando por parte del gobierno regional, de parte muy profusa, y donde uno se pregunta de dónde llegan todas estas invitaciones, qué rol le cabe, por ejemplo, al propio GORE en términos de cogestionar o solicitar ser invitado a algunos de estos eventos, y donde se está gastando también mucho dinero, porque si desmontar letras vale 1 millón, 2 millones de pesos, consideremos que por cada uno de los, por concepto de viático, ni siquiera pasajes, ni otros gastos de inscripción, o qué sé yo, de alguna otra índole, por concepto de viático son más o menos 400.000 pesos, entre 400 y 500.000 pesos diarios, lo que se le cancela a un consejero o consejera regional por estos viajes, donde van delegaciones, en algunos casos de 3, de 4, más el gobernador, más sus equipos, es decir, se duplica el número, y en el caso de los CORES al menos es un presupuesto bastante elevado el que se gasta por día. Si el delegado, el consejero va durante una semana, son 500 lucas diarias. Si va por un mes, como hemos recibido oficios también, que después se han retirado, pero que para disminuir los días, pero que igual inicialmente se han pensado para varias semanas, son una suma de varios millones que puede llegar
hasta unos 10 millones de dólares, considerando lo que gasta hoy día un periodista, por ejemplo, en una institución pública, o un funcionario municipal cualquiera, que es más o menos eso en todo el mes. Nos parece que es un despilfarro, sobre todo porque no hay claridad a qué van. Tampoco hay claridad de cómo se nombran, por ejemplo. El caso del nombramiento a dedo que hizo el gobernador recientemente para inscribir en la COP27 a la colega Ana Araneda, sin consultarle previamente al Consejo Regional, donde además vemos una irregularidad, porque la consulta y la votación tiene que ser previa a cualquier tipo de inscripción. Entonces ahí vemos que hay manifestaciones muy puntuales. Pero cómo, perdona, Ana, disculpa Javier, es decir, que Ana Araneda está en Egipto porque la designó el gobernador. Claro, exactamente, así fue. De hecho, todavía no tenemos claridad vía transparencia de cómo fue que se gestó esta iniciativa, porque hay una contradicción entre lo que planteó ella en comisión, haber sido invitada por la ONU, por ejemplo, y lo que planteó el gobernador, que la invitación la recibió él y él fue el que analizó, digamos, derivó la invitación a ella, pero ambas cosas, además de no coincidir, tampoco están coincidiendo mucho con lo que estamos indagando vía transparencia, donde lo que vemos es que aparentemente hubo una solicitud de inscripción por parte del propio gobierno regional. Entonces, ¿para qué solicita ir? ¿Para qué se solicita al CORE representar al gobierno regional en un viaje que inicialmente era de un mes y ahora va a ser de una semana, donde además se cambiaron los días sin explicación de estadía en esta cumbre en Egipto? Es una muestra, digamos, de el funcionamiento bastante opaco que se tiene en materia de darle un sentido a la inversión y sobre todo el funcionamiento democrático. Javier Sandoval, a propósito de la inversión, está el tema de los dineros que han sido aprobados por el gobierno regional, por el Consejo Regional, para la expropiación del mercado. Y resulta que la presidenta de los locatarios del mercado central, en toda esta maraña que lleva tantos años, que uno llega a perderse, ¿verdad? Pero ella ha dicho una cosa bien concreta. ¿Para qué van a expropiar si nosotros, los accionistas del mercado central, no queremos que nos paguen si es que nos aseguran la propiedad de alguno de los inmuebles? Entonces ahí hay un tema, porque es mucho dinero el que está destinado a la expropiación, y los locatarios dicen que ellos no quieren que se les expropien. Están abiertos, llanos, a otro modelo para resolver este conflicto. Entonces, ¿cuál es la opinión tuya, Javier Sandoval, respecto de este asunto en particular? Bueno, ahí partir diciendo de que estamos en presencia de otra descoordinación, finalmente. Porque en la solución de esto tendría que haber existido una mesa, una entidad. O sea, el alcalde ni siquiera lo invitaron a la firma del convenio, digamos, no fue partícipe del viaje a Santiago, la reunión con el ministro Montes, no estuvo el alcalde. Se enteró por WhatsApp, lo informó el gobernador por un WhatsApp. Entonces todo muy feo eso, porque es el alcalde de la ciudad. ¿Cómo se va a estar enterando por WhatsApp? Exactamente. Esto es parte, digamos, de una práctica muy unilateral, donde realmente uno ve que están desatados, digamos, las pasiones de invertir, de abordar problemas, sin generar las debidas coordinaciones con el municipio en este caso, y también con los propios locatarios y organizaciones, porque hay distintas entidades que quedaron en la incertidumbre y en algunos casos disconformes. Cuando votamos ese monto, nosotros lo condicionamos y de alguna manera establecimos en acta, a través de una comisión que se nominó para tal efecto de consejeros y consejeras, hacerle un seguimiento que garantizara abordar y darle prioridad a las demandas que tienen los locatarios en la dirección que tú planteabas. Entonces, esperamos que esto se honre, que esto se respete, y también de que no se termine necesariamente gastando todo ese monto en indemnizaciones también indebidas, porque ahí no solamente son indemnizaciones para locatarios y privados, sino también para empresas. Entonces es una trama bastante compleja que requiere que los mínimos se puedan trabajar de una forma más consensuada, y eso ya tiene que ver con cómo se operativizan los gastos que con la aprobación misma del monto, que es lo que uno hace en el Consejo Regional. Ahí a nosotros eso nos parece que es un déficit pero profundo que hay en el funcionamiento del CORE, porque hoy día el Consejo está funcionando al ritmo y a la iniciativa, a la medida
del Ejecutivo, y no con una capacidad de ordenar, de fiscalizar, de acompañar procesos de inversión tan complejos y tan importantes como este, o como lo que vimos recientemente en estos días a propósito del PACIT también, ¿verdad? Sí. El Parque Científico y Tecnológico de Cebaja. Sin embargo, sí tenemos mucha preocupación, tanto del Consejo como del gobernador, en exigir, en cuestionar, ¿verdad?, la cuestión de los protocolos, la participación de los cores en una actividad, si se tienen que sentar o no en primera fila, olvidando más encima que por sentarse en primera fila en una actividad cualquiera, sin mayor exigencia, sin mayor con penetración con la discusión misma, tiene también un viático asociado de poder asistir a esas actividades. Entonces, creemos que hay un problema de foco en el quehacer que está desarrollando en muchas de sus áreas el Consejo Regional y su coordinación con el GORE. Javier Sandoval, contundentes declaraciones en esta jornada del lunes 7 de noviembre a propósito de los asuntos vinculados a el gobierno regional del Biobío. Muchas gracias, Javier, y nos encontramos, esperamos que con Paz Charpentier también el próximo día lunes, 14 de noviembre. Bien, muchas gracias a ustedes. Buena semana, Javier. Chau, chau. Saludos a todos y todas. Gracias. 2 minutos faltan para las 9.